Pero Eh, voy, voy a, no estamos empezando antes, porque como son las 10:16, no sé, me dijeron que comience. Sí, por dale, favor, dale, pues, comience. Ya voy a compartir la pantalla. Esto que sale aquí, no sé. No sé por qué me sale eso de la sala de espera. Bueno, muy buenos días, en honor al tiempo. Bueno, voy a poner. ¿Alguien avisa el tiempo o no? O simplemente. Sí, yo voy a ir tomando el tiempo y cuando queden 2 minutos de presentación voy a interrumpir y te voy a avisar. Igual con Ay, todas las excelente. presentaciones. Sí, disculpa, Excelente, déjame excelente. se me olvidó Muchísimas mencionar. gracias. Sí, no hay problema. Bueno, entonces, ya saludemos, buenos días. Yo les quiero compartir esta experiencia que tuve este primer semestre, que se refiere a implementar la metodología de aprendizaje más servicio en empresas que se denominan de triple impacto, pero más conocidas como empresas B. ¿Ya? Eh, ¿Por qué no avanza? Ya. Bueno, entonces la presentación tiene 4 grandes ítems, una pequeña introducción, enfocar después en la asignatura, cuáles eran los principales resultados de aprendizaje, el resumen de cómo se implementó y algunos resultados obtenidos de acuerdo a la encuesta que se hace tanto a los estudiantes como a los socios comunitarios. Bueno, esta asignatura, para contextualizar un poquitito, es una asignatura electiva, ¿ya? Y fundamentalmente tiene que ver con, como comentaba el expositor anterior, cómo nosotros a los estudiantes les traspasamos un poco la responsabilidad de ser un aporte a la sociedad. Y esta tiene que ver fundamentalmente con cómo los estudiantes puedan reconocer y saber que existen tipos de organizaciones que no solamente se reflejan en su resultado económico, sino que también tienen un comportamiento favorable hacia la comunidad y sobre todo también con el medio ambiente. Entonces, por eso se denominan empresas de triple impacto o empresas B, justamente para tratar de abordar esta problemática actual de todo el tema de sostenibilidad. Bueno, dentro de las actividades que hice, digamos, en la asignatura, lo primero que yo les planteé antes de incorporar todo el tema conceptual, justamente les planteé la misma imagen que les acabo de mostrar a ustedes para preguntarle a los estudiantes cómo creían que se podía aportar para revertir esta situación del cuidado del medio ambiente. Entonces, son comentarios de ellos mismos. Y bueno, ellos justamente relevan el tema de tener conciencia con el medio ambiente, el compromiso con el entorno social y ambiental. Aquí también de nuevo relevan el tema de la conciencia, construir un nuevo estilo de vida. Y así entonces uno se da cuenta que los estudiantes también están preocupados por esta temática, ¿no? Todo el tema del reciclaje surgió. Entonces, eso avala un poco la justificación para motivar a los estudiantes a que tengan un panorama mucho más amplio sobre diferentes tipos de empresas. Eh, bueno, yo soy académico de la Escuela de Ciencias Empresariales, por lo tanto los estudiantes a los cuales le hago clase y específico esta asignatura son del área de gestión, tanto de ingeniería comercial como de ingeniería en información y control de gestión. ¿Ya? Entonces, un poco para colaborar en sensibilizar un poco a los estudiantes y que también sepan de que existen organizaciones que tienen ya esta mirada incorporada del triple impacto, es que se me ocurrió, digamos, ofrecer esta asignatura, porque esta asignatura es una asignatura electiva, no está dentro de la formación, digamos, central para todos los estudiantes. Entonces, la idea fue justamente ofrecer este electivo este semestre para los estudiantes de, como les dije, de la Escuela de Ciencias Empresariales de las 2 carreras
y este electivo de formación profesional, los estudiantes que podían inscribirse eran estudiantes de cuarto y quinto año de las dos carreras, ¿ya? Entonces, el electivo se llamó Empresas B y su proceso de certificación. Y la idea fue que fuera una asignatura, bueno, primero con todo el proceso y el conocimiento de lo que son las empresas B y todo el proceso de certificación, pero además después de ello que los estudiantes pudieran entregar el servicio a aquellas organizaciones que les interesara ser parte de este grupo a futuro, ¿ya? Entonces ahí se combinó el tema de los conocimientos y después de ello que los estudiantes pudieran aplicar eso que habían aprendido a través de la simulación de una certificación. Entonces, la asignatura, como les digo, fue una asignatura electiva para estudiantes de la Escuela de Ciencias Empresariales y tuvo 4 resultados de aprendizaje. Ya, o sea, esta asignatura fue primera vez que se dictó y se construyó el programa y, por tanto, los resultados de aprendizaje también. Entonces, el primer resultado era tratar de diferenciar los dos tipos de organizaciones, las organizaciones tradicionales que conocemos versus estas organizaciones que son que tienen una certificación por sus características propias y que se denominan empresas B, ¿no? Que es Best of the World. Esto surgió pues, en Estados Unidos, este proceso a partir del año 2006, y por aquí llegó a Sudamérica, siendo Chile el foco donde está este proceso de certificación, por ahí por el año 2012. De ahí, bueno, la idea era que los estudiantes conocieran un poco el proceso de certificación, porque es lo que ellos iban a aplicar y a simular en la organización que les tocara trabajar. Entonces los dos primeros eran básicamente competencias técnicas y las segundas dos más bien de aplicación, ¿no? Entonces la idea era que ellos tomaran una empresa, simularan el nivel que estaba para poder lograr la certificación y después de ello detectar las brechas y hacerle un plan de acción para que la organización pudiera a futuro certificarse en esta característica de ser empresa de triple impacto, ¿ya? Bueno, esto también es otra actividad que hicimos cuando les pedí a los estudiantes que en 3 palabras se imaginaran qué cosa es empresa B, ¿no? Y ahí sale el tema del medio ambiente, sustentabilidad, responsabilidad social, compromiso, etc. Esto lo respondió la mitad del grupo porque fueron un grupo de 58 estudiantes los que tuve. Fueron 53 de Ingeniería Comercial y 5 de Ingeniería en Información y Control y Gestión. Los estudiantes fueron agrupados y se formaron al final 13 grupos, los cuales, bueno, a cada uno se le tuvo su propio socio comunitario. Fueron 4 mujeres, 9 hombres. Y aquí lo interesante fue que, dado que la modalidad pues, fue online, entonces ya no hay problema geográfico. Por lo tanto, pudimos trabajar con socios comunitarios de 3 regiones diferentes y a su vez también de 9 comunas, ¿no? Partiendo del norte a sur, pues tuvimos a Copiapó, Coquimbo, La Serena, Montepatria, Canela, Punitaquio, Valle, Combarbalá e incluso una de Santiago, ¿ya? Ahora, esta asignatura fue muy interesante en el sentido de que se pudo activar redes de contacto, porque aquí había que buscar las empresas, los socios comunitarios y todos los que de alguna manera hacemos AMACES saben que ese es un tema crucial, poder conseguir los socios y el compromiso por todo lo que implica el manejo de la información. Entonces, hubo justo la suerte de que hay una empresa consultora GEDES, que también está certificada certificada como empresa B, tenían un proyecto que buscaba hacer un diagnóstico de empresas B en zonas rezagadas. Así que ahí hicimos una alianza importante, entonces por eso también pudimos trabajar con estas comunas de la zona que son denominadas comunas rezagadas. Así que ahí fue una asociación interesante donde todos ganan. Ellos con su proyecto, los estudiantes que pudieron tener acceso a socios comunitarios de diferentes zonas de la región. Carla, y a su vez también, ya va quedando 1 minuto. A su vez también nos pudimos contactar con otra empresa que hizo la capacitación para conocer la plataforma, ¿ya?
Bueno, la modalidad fue AMACS, hubo un taller de expectativas iniciales donde nos juntamos con los socios comunitarios. Esto lo trabajamos junto a Margaret Cleveland del CIMED. Ella tuvo un apoyo durante todo el proceso, de hecho hizo el taller inicial con los socios comunitarios para los estudiantes. De ahí, bueno, todo el proceso natural de AMACS, ¿no? Con un hito intermedio, con la presentación de los estudiantes y el trabajo pues permanente de los estudiantes, todo vía online por plataforma. Y finalmente, bueno, también el hito final con la presentación, ¿no? Bueno, aquí hay algunos resultados en relación a esta sensibilización que hizo Margaret y para un poco tomar información sobre qué expectativa tenían los socios, como para traspasarles un poco de qué se trataba el trabajo de AMACS, porque ellos en realidad no tienen por qué conocer esta metodología. Así que eso fue interesante para nivelar las expectativas y saber de qué se trataba el trabajo y qué compromisos asumían ellos. Bueno, en relación a los resultados, aquí tenemos las 3 empresas, se les hizo su diagnóstico y bueno, un puntaje para lograr la certificación. Aquí, bueno, las empresas mínimo tienen que lograr 80 puntos, de las 13 que se trabajó, solamente una logró pasar la valla, por eso fue interesante el trabajo que hicieron los estudiantes en el tema del plan de acción, ¿ya? Ahora, en términos de la percepción de los estudiantes, la evaluación que tiene el CIMED, bueno, aquí están las notas que se obtuvieron para cada uno de los ítems que se evalúan, las notas máximas más de 1 a 4, ¿ya? Donde lo que se destaca pues es digamos, el saber ser de los estudiantes, el ser respetuosos y cómo se desarrollan las actividades. Y las cosas que se pueden mejorar bastante tiene que ver con, por ejemplo, el proceso de retroalimentación, y el cómo se sienten los estudiantes, si realmente son un agente de cambio o no. Eso, y bueno, en términos de los socios comunitarios, ahí también se evalúan estas 3 competencias, ¿no? Donde lo más importante otra vez se releva, pues, la dimensión, digamos, al respeto a la dignidad de las personas, donde entonces los estudiantes ahí toman su puntaje más alto. Esto en términos de los resultados concretos de la calificación de los estudiantes en la asignatura. Y bueno, finalmente también como hito final se hizo pues la actividad de cierre con los estudiantes, donde participaron, bueno, todos los involucrados, ¿no? Los docentes, digamos, los directivos de la escuela, empresarios y los estudiantes. Eso en relación a la presentación. ¿Ya? Y yo, solamente en el contexto, a los estudiantes, yo tuve clase estos estudiantes son de 4º y 5º año, y también le hice clase a los estudiantes de 1er año. Y al final les hice una pregunta sobre qué modalidad de clase elegirían en caso de que ellos pudieran elegir para el 2º semestre, ¿no? Y aquí interesante ver la diferencia de percepción de los estudiantes de último año, donde ellos prefieren, un 60,7 prefiere una modalidad mixta, versus los estudiantes de 1er año que en una mayor proporción, aquí casi un 44% prefiere la modalidad presencial. Eso simplemente para cerrar en términos del contexto y agradecerles pues mucho digamos, el haberme escuchado. El tiempo se hace corto, así que 1000 disculpas por haberme pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla Soria, quien nos dio a conocer su experiencia con una metodología que está logrando grandes impactos a nivel social. Tenemos un comentario de Sandra Raggi al respecto. Comenta que le parece excelente iniciativa. Creo que no debería ser electiva, sino más que obligatoria. Las empresas de triple impacto son el futuro y no creo que a largo plazo, sino que a corto plazo. No sé si quieres referirte al comentario. Muchas gracias. Sí, en realidad, claro, la idea es tratar de justamente dar a conocer, porque los estudiantes en realidad no conocían esto, entonces esto se convierte en un efecto multiplicador. Fue un grupo importante, no era el ideal porque era un electivo, la idea era trabajar con grupos pequeños, pero bueno, al tener 60 estudiantes hay una buena cobertura y esto se va generando, y efectivamente muchos de los comentarios que hicieron los estudiantes que se debería hacer una mayor difusión de este tipo de organización. Perfecto. También nos comenta Jorge, ¿cómo recibieron esta iniciativa las empresas? Bueno, yo entiendo que bien, como les dije,
sí, me parece que 6, o sea, la mitad de las empresas pertenecían a este proyecto en el cual las empresas ya se habían inscrito para hacerse un diagnóstico y ser candidatas a lograr la certificación B. O sea, había un grupo que ya estaba vinculado con eso, justamente tuvimos suerte que existiera este proyecto, y las otras empresas en realidad eran empresas que de alguna manera también conocían el sistema y lo habían pensado, porque son SPA, ¿no? Y también están trabajando mucho con el tema del medio ambiente, como el reciclado, etc. Y otras organizaciones que de hecho los estudiantes las consiguieron ellos mismos, porque eran lugares donde trabajaban y consideraban que podía ser relevante que hacerles esta evaluación y que quedaran sensibilizadas. Ese fue un tema importante que las que no conocían de este tipo de empresas lo encontraron interesante en términos de una mirada más de sostenibilidad de la organización. Muy bien, muchas gracias, Carla. El resto de las preguntas las vamos a registrar para que posteriormente Carla pueda hacer llegar las respuestas a las consultas que se están transmitiendo a través del chat. Vamos a empezar con la siguiente presentación. El título se llama Gracias a ti. Damos la bienvenida a Muriel Ramírez, quien nos dará a conocer una experiencia titulada Enseñando Epidemiología en Enfermedades Transmisibles en Entorno Virtual. Bienvenida, Muriel. Muriel, tienes apagado el micrófono, no sé si... Sí, es que está tratando de... Oye, me sale un mensaje a cada rato de la sala de espera, no sé si por favor se pueden dedicar a eso mientras hago la presentación. Gracias. Yo soy médico epidemiólogo de la Facultad de Medicina y les quiero hacer esta presentación en realidad en entorno virtual con múltiples metodologías. Esta asignatura yo ya la había de alguna manera rediseñado, entre comillas, en años anteriores, ya utilizando algún tipo de TICS. Es una asignatura de quinto semestre de la carrera de medicina, tiene dos SCT, la versión en línea duró 5 semanas y lo dividimos en sesiones obviamente sincrónicas, los días lunes en la tarde para trabajo de grupo tutorial y los días jueves en la mañana con cátedras activas en línea. La carga promedio era de 7 horas a la semana, el curso de 67 estudiantes, y para eso dividimos 10 grupos de taller en trabajo con 5 tutores, o sea, cada tutor tenía 2 grupos para trabajar los lunes en la tarde. Como material de apoyo, tienen su manual del estudiante, ¿no es cierto?, reglamentario, y además les confeccioné una guía de estudio en las cuales ellos podían ir viendo semana a semana cuáles eran las actividades que tenían para facilitar entonces la continuidad del curso. Se trabajó con la plataforma Educa a través de los anuncios, con documentos donde se subían todos los materiales que les voy a comentar, y también los trabajos. Y a través de la plataforma Zoom hacíamos las clases sincrónicas, y también ellos utilizaron el Google Docs y el Drive para subir algunas cosas de trabajo que eran muy pesados, y el Google Docs para las guías de trabajo de taller que compartían con sus tutores y cada grupo. Las múltiples metodologías que utilicé fueron clases invertidas y lecturas con evaluación de sesión a sesión. Entonces yo les hacía al inicio de la sesión, por ejemplo, nos juntábamos a las 10, yo les liberaba un cuestionario en Google Form de 10, 12 preguntas, ellos tenían media hora para responder, y a las 10:30 nos juntábamos y revisábamos el cuestionario juntos, aclarábamos las dudas, se tenía su retroalimentación inmediatamente. Y el trabajo colaborativo, como ya dije, además de los trabajos de taller, les hice realizar una cápsula educativa sobre vacunas, y tuvieron su retroalimentación también con pauta de evaluación de las cápsulas educativas, que las revisamos todos juntos. Con rompecabezas utilizamos esta técnica para que cada grupo hizo una clase cortita de 3 diapositivas en relación con tópicos de
precauciones universales. Entonces un grupo hacía lavado de manos, otro grupo aislamiento, etcétera, ¿ya? Uso de mascarilla, toda esa situación. Facilita mucho el contexto de epidemia, ¿no es cierto?, en la que estamos, para poder tener la motivación de los estudiantes en este trabajo, en esta asignatura. Los trabajos de aplicación de guía de taller, varios de ellos fueron con videos. Entonces yo les hacía ver el video durante el fin de semana, y el día lunes tenían que desarrollar la guía de trabajo con preguntas que iban tocando los diferentes tópicos relacionados con una enfermedad puntual, ¿no es cierto?, su mecanismo de transmisión, cómo se podía controlar, y todo lo que iba ocurriendo en el video documental. Y también al final de la evaluación se hizo la revisión de la prueba. Los materiales, bueno, utilicé clases grabadas en Screenomatic, artículos de lectura, el cuestionario que ya comenté en Google Form, las guías de trabajo con sus pautas de evaluación, los documentales con diferentes tipos de patologías, zoonosis y vías de transmisión distintas, ¿no es cierto? Con motivación, además, durante la clase hacía votaciones con algunas preguntas, utilizando esa herramienta del Zoom, y eso permite motivar, ¿no es cierto?, a los estudiantes que no estén ahí solamente escuchando, sino que sean más activos. Y también antes de la prueba les hice un Kahoot, que les gusta mucho a los estudiantes del Kahoot, para integración final. Y la prueba fue de alternativa, con respuestas y respuestas cortas a través de question mark. Acá tengo entonces un ejemplo de lo que fue la guía de estudio. Esos eran los contenidos de la guía de estudio, y básicamente, por ejemplo, en la semana 4 tenían que ver el video de ébola, hacer su taller, ver una clase grabada sobre brote descriptivo, descripción de brote con una lectura, el cuestionario de esa lectura el día jueves, que después lo revisábamos juntos, y además revisábamos el taller que habían hecho el lunes y se aclaraban todas las dudas que tuviesen sobre el tema. Aquí hay un ejemplo de lo que fue un cuestionario, ¿no es cierto?, de 66 respuestas. Cuando los chicos tenían un problema, en este caso hubo un estudiante que no se pudo conectar por X razón, yo les daba una tarea, ¿ya?, cosa de poder recuperar la nota. Acá tenemos el ejemplo que les iba a mostrar sobre las vacunas. Voy a tener que salirme, uy, no puedo. No tengo el cursor, no sé qué pasa aquí. Bueno, voy a seguirle, después se las muestro al final, la cápsula educativa de vacunas con su pauta de evaluación, grupo por grupo, ¿no es cierto? Ellos tuvieron el feedback, en realidad fue muy bueno los trabajos de diferentes tipos 10 tipos de vacunas, ¿no es cierto? Y ellos pudieron entonces desarrollar esa cápsula, les voy a mostrar al final. Aquí hay un ejemplo de la votación de Zoom para motivar la participación en clase, y como ven es bastante difícil hacer clase en este ambiente porque a los chicos no les gusta poner la cámara. Ahí vemos uno solo que está con la cámara abierta, entonces hacer este tipo de votación estimula, ¿no es cierto?, la participación, aunque no en el momento a veces que ellos dan las respuestas o quieren comentar, abren la cámara, pero no siempre. Y acá está el Kahoot, ¿no es cierto?, de integración, que fue lo que utilicé al final para ir aclarando diferentes dudas y conceptos, ¿no es cierto?, irlos como preevaluando antes de la prueba, y vemos que efectivamente hay algunas respuestas correctas en sobre un 90% y otras que tienen mucho menor porcentaje de respuestas correctas. La evaluación de los estudiantes la hizo la mitad más o menos del curso. Esta es una evaluación que hace la Oficina de Educación Médica, y dentro de lo que eran ventajas y desventajas, en realidad ellos encuentran que lo mejor es que pueden organizar su tiempo en esta forma de trabajo en línea, y las desventajas son que a veces tienen distracciones o problemas de conexión en sus hogares. La sugerencia es cambiar la plataforma Educa. Todos sabemos que está bastante retrasada y esperamos, ¿no es cierto?, que podamos tener otro tipo de plataforma para los próximos años, espero. Y acá me sale esto de la sala de espera y no veo nada.
que le gusta más el Kahoot, y el horario de las tutorías, claro, ahí depende, porque hay veces que los tutores trabajan y los citan a la revisión de los talleres después de las 6 de la tarde. En los resultados, el promedio del curso fue un 6,8, en realidad es bastante alto, y yo por eso hice la consulta en relación con las evaluaciones, ¿ya? El promedio en cátedra 6,6, y miren, el tiempo promedio de que ellos sacaron, calcularon, fue 6,8 horas para una carga que yo le había calculado de 7. Entonces, en realidad, se ajustó el curso a lo esperado en términos de carga. Para hacer la comparación con años anteriores, el promedio había sido 6,1 en el año 2018, y en el año 2019 5,9. Entonces, efectivamente, acá, bueno, uno queda con la pregunta, ¿no es cierto?, y la reflexión, si las pruebas son comunitarias. ¿Ah? Me quedan 2 minutos ya. Sí, me quedan 2 minutos para mostrar el Sí. video. Voy a tratar de dejar de compartir pantalla y mostrarle un poco el video de las vacunas para que vean el ejemplo del trabajo de los estudiantes. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, sí se ve. ¿No tiene sonido? Ah, perdón. Espérate. Es que hay que poner las dos cosas. La primera dosis Ahí al sí, año de edad, ahora y la sí. segunda a los 6 a 7 años, cuando están en primero básico. Aunque la vacuna está indicada principalmente en niños y niñas, se puede aplicar en las siguientes situaciones. Niños menores de 1 año y adultos que viajen a regiones endémicas de alguna de las 3 enfermedades, y una tercera dosis en adolescentes en caso de brotes. Esta vacuna, como lo indica su nombre, contiene los 3 virus, pero están atenuados, por lo que no generan enfermedades y producen las defensas necesarias para la protección del niño. La vacuna además contiene agua de inyección, ya que debe diluirse antes de usar, sorbitol, gelatina y algunos antibióticos, entre otros componentes. Es una vacuna inyectable vía subcutánea o intramuscular. En los menores de 1 año se le aplica en el muslo y a los niños de 6 años en el brazo. Después de recibir la vacuna triple vírica, una persona podría experimentar los siguientes síntomas: dolor en el brazo o enrojecimiento de la piel en el sitio de inyección, fiebre, manchas en la piel y aumento de volumen de las glándulas salivales, mejillas o el cuello. Estas reacciones son de corta duración y no requieren de tratamiento específico. Otras como convulsiones, sordera, reacciones alérgicas. Entonces, como ven, acá están todos los trabajos. Usamos el Google Drive para subir porque eran bastante pesados, a pesar de que el tiempo eran de 3 minutos. Y como ven, acá hay uno que lo subió a YouTube. Este otro grupo usó una forma de para celular, ¿no es cierto?, en Instagram. Este otro grupo no utilizó monitos, sino que una persona que hablaba, ¿no es cierto?, iba dando todas las orientaciones, y en realidad se cumplieron de alguna manera, ¿no es cierto?, todos los objetivos y los ítems de la cápsula de vacuna que se está solicitando. Esa es la presentación que les tenía, y no sé si tienen algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por esta presentación. Dentro del chat hay muchas felicidades por este aporte. Claramente ha sabido integrar las tecnologías en un proceso de enseñanza-aprendizaje con un tema tan contingente que tiene que ver con el tema de la salud, ¿verdad? Hay una pregunta que formuló Darío, no recuerdo bien, un segundo, quien pregunta sobre Darío Espinosa. ¿Cómo hiciste la medición de carga? ¿Usaste el cuestionario institucional? No usé el cuestionario institucional. Lo que nos enseñaron en un curso de la OEM en cómo hacer las clases en línea, cada una de las actividades las iba sumando en su componente de cuánto, ¿ya? Por ejemplo, acá, no sé si quieren, les doy un ejemplo de lo que estoy preparando para el próximo semestre, o no sé,
pero en el fondo es sumando cada una de las actividades que se están en la planificación didáctica. A ver, espérate, no sé si... ahí. Por ejemplo, acá les voy a compartir esta, si es que puedo. Esto nos enseñaron en un curso de la Oficina de Educación Médica. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora para el próximo semestre, esta planificación didáctica. Entonces, por ejemplo, acá está la presentación de la asignatura, más la clase, más qué sé yo, ya son 2 horas presenciales, 3 de trabajo autónomo para las lecturas, total 5 horas a la semana. Después, la siguiente semana, la clase grabada, el cuestionario, con su retroalimentación, horas directas, horas indirectas, las lecturas, la búsqueda de información, total 9 horas, que es lo que me piden. Al final, entonces, sumo todo y saco el promedio, y tengo ahí la carga horaria. Semestre era imperdible o lo más esencial que iba a ser en ambas asignaturas. Entonces fue bien rico el trabajo que pudimos lograr porque la planificación la hicimos de forma muy variada, como ustedes ven. ¿Qué onda? Ya. Eso. Así lo calculé para Darío, que hacía la pregunta. Muy bien. También un comentario que surgió de Patricia Castillo, quien le parece buena idea esto de generar una guía para el estudiante, pues considera que baja el nivel de ansiedad en los estudiantes y les permite organizarse. Y por sobre todo tener un conocimiento previo de las temáticas a desarrollar durante la asignatura. Muchas gracias, Patricia, por el comentario. Existe otra pregunta de Alejandro, que consulta cuál era el promedio de notas históricos de la asignatura en modo presencial. Eso es lo que mostré en el año 2018. Esta asignatura empezó, era nueva con el cambio a Maya en el año 2018. Y el 2018 tuvo un promedio de 6,1 y el 2019 un promedio de 5,9. Y ahora fue 6,8. Entonces, uno le queda, en realidad la reflexión para mí es los cuestionarios que llevan su porcentaje de nota de un 10% y la prueba, que a pesar de que la prueba la hice por partes, con casos y por partes con tiempos acotados y con mezclando las alternativas y además de respuesta corta, o sea, no fue solamente alternativa, igual con una similar, digamos, dificultad de pruebas de años anteriores, igual las notas fueron mucho mayores. Entonces, a mí realmente me queda la reflexión y por eso hice la pregunta recién en la conferencia, de qué hacer para evitar esto de las pruebas colectivas, ¿no es cierto? Que lamentablemente es algo que vemos y a lo mejor puede ser más común de lo que pensamos. Muy bien, muchas gracias. El resto de las preguntas les haremos llegar a la expositora y el cual las respuestas se llegarán a sus correos. Perfecto. Damos paso a la siguiente presentación. Jorge Serrano, quien nos dará a conocer la integración de asignaturas con tecnología. También le damos acceso a poder compartir pantalla y los micrófonos. Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy día les voy a presentar este trabajo que desarrollamos durante el primer semestre en conjunto con el profesor Rodrigo Aldas de la Facultad de Economía y Administración. Este trabajo se realizó en la carrera de Ingeniería Comercial en la sede de Antofagasta y se realizó en 2 asignaturas. En la asignatura de Sistemas de Información y Liderazgo de Personas. ¿Qué característica común tienen estas 2 asignaturas? Las 2 pertenecen al 7º semestre de la carrera de Ingeniería Comercial. Por lo tanto, decidimos tomar estas 2 asignaturas para hacer un trabajo común. Y así, de esta manera, liberar un poco de carga a los estudiantes, porque tanto Rodrigo tenía pensado hacer un trabajo final, ante el desafío de hacer este trabajo online, habíamos tomado, tanto Rodrigo como yo, la decisión de no hacer un examen final,
de la asignatura, sino que desarrollar un trabajo durante todo el semestre. Y pensamos en alguna conversación en algún momento, ¿por qué no hacerlo juntos? Así evitamos que los estudiantes estén teniendo mucha carga en 2 asignaturas y los concentramos que hacen el mismo trabajo para 2 asignaturas distintas. El área en la cual decidimos enfocar este trabajo es en la diversidad, inclusión y en los sistemas de información en el liderazgo personal. ¿De dónde surgió nuestra idea? Principalmente a partir del estallido social, se develaron muchos temas y sobre todo el papel de la empresa moderna, de la empresa actual en estos escenarios de crisis, sobre todo con respecto a la gestión de las personas. Y en este contexto nosotros hicimos una invitación a los estudiantes durante el semestre a cómo hacer una empresa más diversa, inclusiva, justa y equitativa. Ese fue el motor de estas 2 asignaturas durante todo el semestre. ¿Qué hicimos ante este desafío? Lo que hicimos fue hacer una reingeniería del departamento de personal de una empresa. Los grupos trabajaban en esto y para esto construimos un caso de estudio que se llamaba Empresa Construnorte Limitada. Nos hubiera gustado mucho trabajar con empresas reales, pero la verdad es que tanto Rodrigo como yo teníamos muy acotados tiempos para estar trabajando porque cada asignatura tenía más de 50 estudiantes, tenía 55, entonces nos iba a ser muy complicado trabajar con tantas empresas. Por lo tanto, lo que hicimos fue tomar empresas reales que que teníamos casos de estudio que previamente ya habíamos desarrollado y construir una empresa ficticia, pero a un nivel de detalle muy importante. Que la empresa tenía su misión, su visión, su departamento de personal, sus procesos muy detallados y construimos ahí una empresa que los estudiantes podían consultar toda su información. Luego se le entregó a los estudiantes la descripción de los procesos del departamento de personal. El reclutamiento y selección, la integración, la capacitación, la evaluación de desempeño. Y a cada grupo se le asignó un proceso, que ese iba a ser su proceso clave sobre el cual iba a trabajar en la asignatura de sistema. Luego de esto, los estudiantes tenían que tomar la empresa y tomar su proceso específico y pensar cómo podían hacerlo más inclusivo y cómo podían hacerlo más diverso. Y finalmente estos estudiantes desarrollaron algunas propuestas. Los impactos que este trabajo tuvo, principalmente en el perfil de egreso de los ingenieros comerciales dentro del dominio 3, la gestión de los recursos empresariales, específicamente en el caso de liderazgo de personas, aplicar prácticas empresariales en personas y proponer políticas y estudiar el impacto de las nuevas tendencias de recursos humanos, que eso era lo que nosotros estábamos esperando, o sea, sobre estas nuevas tendencias, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos proponer? Y sobre sistemas de información, era evaluar la organización desde un punto de vista sistémico, analizar los procesos de la organización y determinar las necesidades de información, que eso fue lo que hicieron en el curso de sistemas de información, ¿sí? Hicimos una sinergia entre estos 2 cursos con el mismo objetivo. Y los saber ser que impactamos son el trabajo en equipo, crítico, innovación y la visión sistémica de la organización. ¿Qué les entregamos nosotros a los estudiantes? Les entregamos una empresa ficticia, pero que se desarrolló a partir de empresa real, que ya habíamos trabajado previamente. Se entregó la generalidad de la empresa, la misión, la visión, la estructura, se entregó una sólida empresa y se entregó un detalle muy completo de cada uno de los procesos del departamento de personal, que era donde nos interesaba actuar. Y luego los estudiantes tuvieron que llevar a cabo un proceso de cambio. Este proceso de cambio era primero identificar cuál era la situación actual de la empresa,
hacer propuestas de modificación del proceso, procedimientos, política. Esto se modelaba a través de la metodología BPMN, y a partir de estas propuestas que ellos hacían, lo que nosotros les solicitamos dentro del curso de sistemas de información era identificar cuáles eran esas necesidades de información. Y a partir de esas necesidades de información, lo que tenían que hacer era proponer o un sistema o una base de datos que permitiera cubrirlo. Entonces, esta era la lógica del desarrollo del trabajo que hicimos durante todo el semestre. Cuando pasábamos a la etapa ya práctica del curso, se desarrolló, se les enseñó a los estudiantes a utilizar la metodología BPMN, sobre la cual ellos hicieron un modelo inicial. Este era cómo estaba funcionando la empresa en el momento cero. Ellos tomaron esto, la evaluaron, identificaron las problemáticas, identificaron qué cosas se podían cambiar, y desarrollaron sus propuestas sobre la inclusión y la diversidad, ya sea en reclutamiento, en la inducción de los trabajadores, en la capacitación o en la evaluación de desempeño. Luego, en el paso 2, ellos proponían un proceso nuevo, con nuevas actividades, con nueva documentación, informe, reporte, o lo que ellos decidieran hacer. Y esto era con el objetivo de desarrollar una empresa más diversa e inclusiva. Y a partir de este proceso, de este modelo mejorado, ellos hacían identificaciones de necesidades de información, y estas necesidades de información ellos la llevaban a un sistema o una base de datos que les permitiera resolver esa necesidad. Aquí surgieron muchas cosas interesantes. Los estudiantes hicieron muchas propuestas con respecto, por ejemplo, la incorporación de la mujer en el trabajo, la incorporación de personas con capacidades distintas, con respecto al reclutamiento, establecer ciertas cuotas para poder, al momento de reclutar o de incorporar gente a la organización. En el momento de la inducción se propusieron muchas cosas interesantes con respecto a generar cierta documentación o ciertos informes que las personas pudieran leer con respecto al trato que deben tener las personas entre pares, al trato hacia las comunidades, el trato hacia las personas con capacidades distintas, etc. Entonces, ahí empezaron a surgir... Un minuto. Luego la capacitación también, propusieron que se generaran capacitaciones de distinto nivel con respecto a esto que se propuso, y finalmente en la evaluación de desempeño también se propusieron algunos criterios allí para que las personas pudieran ser evaluadas con respecto a elementos de inclusión y diversidad. Y finalmente los sistemas de información que ellos generaron también fueron muy útiles, y las bases de datos que ellos generaron fueron muy útiles para resolver estas necesidades de información nuevas que se generaban a partir de la modificación o la transformación o la reingeniería de un proceso. Ahora, esto para nosotros fue muy útil como profesores, desde el punto de vista del desafío que nos propuso el hacer estas clases online, y el desafío de la evaluación sobre todo. Nosotros pensábamos que establecer una evaluación tradicional en esta lógica online no tenía mucho sentido, por lo tanto, nuestro enfoque fue desarrollado en trabajos. Y este trabajo, como les comentaba, tuvo una duración de todo el semestre, y en la medida de que los estudiantes se les enseñaba una metodología o un proceso, ellos iban entregando avances. Por lo tanto, nosotros también nos permitía poder ir controlando constantemente el aprendizaje de los estudiantes. Eso, muchas gracias. Agradecemos la presentación, una experiencia sin duda también
que va con la línea de la anterior exposición, que tiene que ver con el uso de las tecnologías y cómo éstas se van integrando curricularmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en sí a actividades didácticas planificadas, ¿no? Existe una pregunta de Juan Music que pregunta de cómo logras medir si el logro de aprendizaje es profundo o superficial, si se logró aquello. Sí, lo que fue un trabajo muy detallado el que hicimos con rúbricas y la constante evaluación. Como les comentaba, nosotros cada vez que el estudiante aprendía una nueva metodología, tenía que aplicarla para su trabajo final. Y eso iba acompañado de reuniones, tanto con el profesor de liderazgo de personas, como con el profesor de sistemas de información, y evaluaciones al grupo completo, y también evaluaciones entre pares dentro de los grupos. Entonces fuimos viendo ahí que todos estuvieran trabajando, de que todos estuvieran de acuerdo con lo que estaban haciendo, con las políticas que proponían, y con el entendimiento de lo que estaban haciendo con respecto a los contenidos de los cursos. Entonces también hubo mucho detalle ahí con respecto al uso de rúbricas sobre todo. Muy bien, también el comentario de Marieta, quien señala que es grato escuchar que los estudiantes se interesen y se comprometan con dar respuesta a la diversidad desde la inclusión y que como docentes apoyen y retroalimenten permanentemente, ¿no? Esa es una de las cualidades justamente del uso de las tecnologías que despiertan el interés y la motivación de participar activamente en estos procesos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. ¿Puedo hacer un comentario sobre ese último comentario que hace Marieta? Para claro. Nosotros fue muy agradable también la recepción que tuvieron los estudiantes con respecto a este tema, porque en algún momento lo pensamos, pues puede llegar a ser conflictivo, pues podemos tener algún problema con los estudiantes, pero decidimos lanzarnos, y fue todo lo contrario. En los estudiantes nos agradecieron mucho de que los profesores también propusiéramos estos desafíos, de que los profesores pensáramos, ¿cierto?, en cómo hacer una empresa mejor a partir de los cambios que está viviendo nuestra sociedad. Por lo tanto, eso también fue muy valorado por ellos. Muchas gracias, Jorge. Damos paso a la siguiente presentación, quien lidera Berta Torrejón, que nos da a conocer su experiencia sobre metodologías activas en formato online en la asignatura Competencias y Desarrollo Económico. Bienvenida, Berta. Tengo un tema técnico, dame un segundo. Claro que sí. También recordarles que el chat está habilitado para que ustedes puedan formular sus preguntas. Estamos haciendo lectura de dos preguntas en plenario por el factor tiempo. Sin embargo, las preguntas que se van generando, estos van a ser respondidas a través por correo electrónico, así que lo estamos registrando. Ok, ahora sí, Suna. Gracias. Gracias. Hola a todos, a todas. Bueno, contarles que esta no es mi joyita, este es mi gusto. Esta asignatura, yo tengo 2 presentaciones en esta jornada. Esta en realidad es como la de mucho cariño, la otra es mucho más trabajada, pero esta quiero contarles que fue una experiencia muy entretenida sobre todo. Bueno, yo hago un ramo que se llama Competencias para el Desarrollo Económico, y que es un ramo que se hace para las 3 carreras de la Facultad de Economía y Administración. Y particularmente este ramo nace como un electivo profesional que se dicta desde el Departamento de Economía y que en realidad está total y absolutamente ligado con que estas competencias o habilidades duras ya no son en realidad las que busca el mundo laboral, sino que en realidad son las competencias relacionales las que están directamente, que tienen que ver en realidad con el desarrollo sustentable y exitoso del saber ser y estar. Dentro de las organizaciones, que lo vimos un poco con lo que dijo Gonzalo en la intervención temprana. ¿Qué es lo que se hace en realidad dentro de esta? Bueno, esta asignatura tiene 2 resultados de aprendizaje, que son una que tiene que ver con adquirir una visión introductoria y práctica de los conceptos básicos de la gestión por competencia y el desarrollo de las habilidades blandas, y otra que está más relacionada con conocer y desarrollar las técnicas participativas para estimular las competencias y habilidades blandas. Básicamente, en realidad, lo que se hace todo, o de qué se trata la asignatura, o qué se hacía en términos de condiciones normales, por decirlo así,
¿Qué es lo que se hacía? Todo era mediante metodología activa, y lo que hacían los y las estudiantes era desarrollar técnicas participativas, y lo hacían desde la clase invertida hasta el aprendizaje más servicio. Todo lo que se aprendió dentro de los procesos desde que empezamos a trabajar metodología activa con el CIMED, se estaba aplicando en esta asignatura cuando se hacía en vivo, en el fondo. ¿Qué es lo que se hacía? Los chicos y las chicas aprendían a hacer talleres mediante lecturas colaborativas, clases positivas, clases invertidas, videos, presentaciones, hasta teatro hacían los chicos aprendiendo a hacer talleres. Desarrollaban estos talleres con las distintas temáticas de habilidades relacionales para el grupo curso, o sea, internamente los chicos y las chicas hacían talleres, a los cuales íbamos nosotros mismos a talleres, y después se desarrollaban talleres de habilidades relacionales afuera, a organizaciones externas. Se venía haciendo como desde el 2017 más o menos, que se hacía, se trabajaba con la Fundación Trascender como socia colaborativa, y lo que se hacía era que la Fundación Trascender, que yo soy voluntaria de la Fundación hace más de 10 años, ella nos conseguía una organización donde nosotros pudiéramos hacer esos talleres. Y nosotros hacíamos previamente, por supuesto, un diagnóstico organizacional donde veíamos, a ver, lo último que se hizo, por ejemplo, fue con la organización Fútbol Más, aquí en Antofagasta, y trabajamos con los equipos de Fútbol Más, con los y las personas que trabajaban en Fútbol Más, haciendo un diagnóstico donde nos pudimos dar cuenta, por ejemplo, en esa ocasión, que ellos tenían fallas importantes dentro de, por ejemplo, comunicación efectiva. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hicimos estos mismos talleres que habían aprendido a hacer los chicos y las chicas con la gente de Fútbol Más, con el equipo Fútbol Más, y además con quienes trabajaban en Fútbol Más. Así como anécdota, terminamos en Coloso comiendo marisco y pasándolo muy bien con todos los estudiantes de la asignatura y con la gente de Fútbol Más de toda Antofagasta. Pero bueno, vino la pandemia y el desafío tuvo que ver con cómo manteníamos la metodología activa como una práctica educativa en el desarrollo de la asignatura. Y en el fondo que decidimos hacer qué hacer, tenía que ver con desarrollar TICs educativas. Para eso decidimos en el fondo aprender a hacer los talleres y hacer los talleres de las temáticas, pero no tener aprendizaje más servicio. Aun cuando lo intentamos, conversamos con la gente de la Fundación Trascender, y iba a ser muy complejo, dado los beneficiarios que tiene la Fundación Trascender como socios. Entonces decidimos en realidad dejarlo solamente en las 2 primeras patitas de esta asignatura, que tenía que ver con aprender a hacer talleres y con hacer los talleres internamente. También se decidió, en términos internos dentro del grupo curso, cuáles iban a ser las habilidades relacionales que se iban a desarrollar, y siempre se decide en el grupo curso, porque lo que hacen los chicos al partir, cuando aprenden a hacer talleres, es leer mucho con respecto a cuáles son las habilidades que se necesitan en el mundo de trabajo, y ellos mismos deciden qué quieren desarrollar dentro del semestre. Es muy participativo este curso. Por eso digo que en realidad para mí es un gusto hacerlo, más que una pega. Siempre lo pido, quiero hacer el electivo. Bueno, y en este caso se trabajó liderazgo, trabajo colaborativo, empatía, comunicación efectiva, creatividad, manejo, resolución de conflictos, hablar en público e inteligencia emocional. Esas fueron las habilidades que se trabajaron durante este semestre. Para poder hacerlo, y bueno, por supuesto yo también asistí a los talleres que hizo el CIMED, y me acuerdo de haber visto esto con Zulma cuando vimos el taller de trabajo colaborativo, y reconozco que esto me voló la cabeza. Que había un montón de maneras donde vía TICs podíamos desarrollar muchas habilidades y trabajarlas directamente dentro de los cursos que desarrollábamos. Y esto yo lo vi con los estudiantes en el proceso de enseñarles a hacer talleres, y les di chip libre y que soltaran toda su creatividad para efectos de ir desarrollando cada una de las temáticas. Primero entonces, los chicos aprenden a hacer talleres, conocen varias de estas aplicaciones. Después los divido por grupo, ya habiendo decidido cuáles eran las habilidades que iban a desarrollar, y cada grupo se hace cargo de una de las distintas habilidades. Entonces, particularmente durante esta asignatura, lo que se hizo, por ejemplo, fueron lecturas colaborativas por Zoom, foros por Educa de videos TED, encuestas, preguntas y nubes de palabras por Mentimeter, desarrollado también por los estudiantes. Aquí, ojo, el Mentimeter, la Facultad de Economía lo tiene para libre uso, se compró para que lo pueda usar cada uno por parte de la facultad, cada uno de nosotros, los docentes de la facultad. Se hicieron dinámicas de talleres por Zoom y por WhatsApp, y ahí también eso fue muy interesante, porque yo
no sé, todos hemos hecho en vivo, por ejemplo, esta dinámica de la teoría del rumor, de que nos dicen algo en el oído, un mensaje, y que al final de la línea completa el mensaje llega totalmente distorsionado, que es muy distinto y no es el original. Hicimos lo mismo por WhatsApp. Y eso, en realidad lo pasamos muy bien en el proceso, pero por WhatsApp, por supuesto, partió algo así como que eran unos perros verdes, o sea, y terminó siendo unos gatos amarillos, una cosa muy, muy distinta. También, por ejemplo, se desarrollaron infografías y presentaciones colaborativas por Genially de manera directa, y hubo dibujos grupales por Zoom. En realidad, los y las estudiantes se las arreglaron para que cada clase o cada dinámica que les tocara a ellos desarrollar fueran muy buenas, muy participativas además. También todas en la medida de lo posible, con cámaras prendidas. No hubo ninguna complejidad con eso. Habían algunos que me avisaban antes que no podían prenderla. Bueno, aquí hay un poco de lo que se usó: WhatsApp, Zoom, Mentimeter, Genially, TED, Educa. Trabajamos harto con el Educa, por supuesto, en el desarrollo de los foros. Aquí hay unas pocas fotos con respecto a el taller mismo. Aquí lo estábamos dividiendo por grupo y haciendo lectura colaborativa para la primera parte de la asignatura. Aquí está parte del taller de creatividad. Aquí están las reglas, porque ellos mismos se daban sus reglas para efectos de comenzar cada uno de los talleres. Esto fue muy conversado, muy compartido, muy basado en el respeto de las opiniones. En realidad fue un curso muy, muy agradable de hacer. Es agradable de hacer en vivo, pero me sorprendió lo agradable que fue de hacerlo vía Zoom. Esto fue de uno de los últimos talleres que tenía que ver con los dibujos y que tenía que ver con comunicación efectiva, y fue buenísimo. Esto fue uno de los que nos reímos mucho entre todos con respecto a lo que iba saliendo de lo que estaban dibujando. Esto es liderazgo. Dentro de ese dibujo el concepto era el liderazgo. A ver, con respecto a los resultados, si nos enfocamos particularmente en nuestro proyecto educativo, quedó muy claro que que nuestras competencias declaradas, por ejemplo, aun cuando no las pudimos medir porque todavía no tenemos cómo medirlas, cómo hacer una evaluación de competencias más formal dentro de la facultad, pero sí aquí yo siento que un desarrollo, por ejemplo, de la capacidad para comunicarse en diferentes contextos, del respeto a la dignidad de las personas, del trabajo en equipo y el uso eficiente de las tecnologías de información y comunicación TICs por parte de los estudiantes. Berta, van quedando 2 minutos. Ok. Ayer me llegaron los resultados de la encuesta que se hizo a nivel central, y creo que los resultados son buenos por cuanto la mayoría está entre casi siempre y siempre, con respecto a cosas como que las actividades de aprendizaje que el docente diseña, selecciona, son coherentes con los resultados de aprendizaje de la asignatura, con que las actividades de aprendizaje que el docente diseña y selecciona consideran los tiempos definidos en la planificación de la asignatura. Yo siento, bueno, y hay otras que en realidad están todas siempre dentro del, o en su mayoría dentro del casi siempre y siempre. ¿Qué es lo que siento yo? Que efectivamente, en términos de lo que se esperaba, que era mutar desde lo presencial a lo virtual, la experiencia de la migración en metodología activa creo que se logró, se logró como práctica educativa. Se pasó muy bien, además debo recalcar eso. Y hay cosas que nos quedaron claro dentro del grupo curso también, y que tiene que ver con aquellas buenas prácticas adquiridas que al hacerlo tan participativo, de muchas decisiones en conjunto, se desarrolló muy bien toda la experiencia, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias, Berta, por esta temática en el uso de las TICs en metodologías activas claramente, ¿no? Tenemos 2 preguntas y un comentario al respecto, ¿no? Patricia Castillo nos menciona que es muy interesante trabajar la promoción de habilidades blandas. Y en este contexto, quisiera preguntar cómo se evaluó la empatía. Lo que pasa es que se hicieron talleres, y en los talleres no es que se haya evaluado la empatía, sino que se trabajó como el concepto de empatía, que los chicos sintieran y entendieran qué es lo que era empatía. Y eso se trabajó particularmente con varios videos y varias conversaciones internas con respecto a los videos. Por ejemplo, hay varios videos que trabajan el tema empatía en internet. Entonces lo que hizo ese grupo en particular fue mostrar un video a todos nosotros, dividirnos por salas y conversar
que conversaran entre los estudiantes y las estudiantes que habían quedado en la sala, qué les parecía el tema de la empatía. Y necesariamente con el tema de la empatía en particular, hubo momentos dentro del grupo curso bien bonitos, porque tenía que ver también con lo que estamos viviendo como pandemia, entonces nos sirvió un poco como para poder soltar algunas de las experiencias que nos estaban ocurriendo en pandemia, y el ser empático salió también, por supuesto, en ese mismo taller, este tema de cómo los profesores estábamos enfrentando este tema, el tema de las cargas y situaciones por el estilo. Muchas gracias. Existen comentarios como que es interesante también esta experiencia, sin lugar a dudas, aportan a enriquecer nuestras praxis docentes. Vanessa tiene una consulta, quien pregunta algo referente a las evaluaciones docentes. No sé si la pregunta es dirigida a nuestra exposición. ¿Cómo me enteré yo de mis evaluaciones docentes? Las pedí. Las pedimos en realidad por intermedio de nuestro secretario académico. Entonces tenemos las evaluaciones docentes ya de esta pasada, nos llegaron ayer. Muy bien, muchas gracias. Recordarles que las preguntas que no estamos lanzando, estos van a ser respondidas a través de correo, debido a factor tiempo. Damos paso también, a agradecerte Berta, y en esta línea también damos paso a la siguiente exposición, nuestros expositores Paulina Gutiérrez y Karina Salas, quien nos da a conocer la siguiente experiencia: ideas de negocios innovadores vinculados a los 17 objetivos de la Agenda 2030 en desarrollo sostenible. Bienvenidas, Karina y Paulina. Hola, buenos días a todos y a todas. Muy contenta de estar en esta jornada de reflexión docente. Karina no me pudo acompañar, ella es profesora ahora, pero ambas dictamos este curso, y la idea es compartir con ustedes ciertos aprendizajes que tuvimos y también la experiencia, ¿ya? Bueno, para saludar a todos y los que no me conocen, mi nombre es Paulina Gutiérrez, yo soy académica de la Escuela de Ciencias Empresariales y también actualmente desde diciembre del 2019 secretaria docente de la escuela. Y bueno, este semestre debuté junto a Karina ya lleva mucho tiempo dictando este curso que se llama Desarrollo de Actitud Emprendedora, que es de la carrera de Ingeniería Comercial y es de primer semestre. Entonces, para estudiantes recién llegados a nuestra universidad. Y por lo tanto ahí tenemos un desafío enorme. Este curso tiene 4 créditos, ¿ya? Está, como les decía yo, en el primer semestre, y es un curso bastante práctico. De hecho, Karina es gerente de un cowork que se llama La Brújula Cowork, por lo tanto ella está vinculada con el ecosistema emprendedor. Y el la Universidad Católica, la Austral, la Universidad de Talca, la UCN, por supuesto, donde ellos están hoy día apoyándonos en una plataforma online maravillosa que se llama LearnWise, donde tienen mucha información que tiene que ver con emprendimiento. Entonces nosotros aprovechamos este vínculo y dijimos, bueno, ¿por qué no dejar que los estudiantes aprendan con la plataforma LearnWise de manera más autónoma y nosotros desarrollemos con ellos proyectos prácticos enfocados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Para los que ya saben lo que son los ODS, obviamente los van a recordar, pero para los que no, es súper interesante este marco referencial. Yo les voy a mostrar en un momento más qué significan los 17 ODS, y por lo tanto el año pasado lo hicimos con economía circular. Dijimos, todos los estudiantes van a hacer proyectos en economía circular, ¿no es cierto?, que es este nuevo paradigma de la economía, donde el desecho prácticamente es un error de diseño, y este año dijimos, vamos a hacerlo más amplio y vamos a trabajar con los 17 objetivos, de desarrollo sostenible.
Yo quisiera comentar con ustedes que estamos viviendo entornos súper difíciles, ¿ya? Esto de que estemos aquí online es una maravilla, es un esfuerzo enorme, que hay un montón de gente detrás, pero también ha sido muy fuerte para los estudiantes y para nosotros hacer clases online. ¿Por qué? Porque los entornos son volátiles, hay mucha incertidumbre, hay mucha complejidad, y por lo tanto, desde el punto de vista de la complejidad, los problemas son complejos y las soluciones también son complejas. No son fáciles de resolver, por lo tanto hay mucha innovación en ese sentido. Y yo quisiera compartir con ustedes por qué hicimos lo que hicimos. Yo estoy muy inspirada por el doctor Otto Scharmer, que es un profesor del MIT de Boston, ¿no es cierto?, que él habla un poco de que la universidad del siglo XXI tiene que ser una universidad no solamente enfocada en la investigación, que es fundamental, en la enseñanza, no en la docencia, en la enseñanza, como hablaba el relator principal de la reflexión docente hoy día, y en la aplicación práctica, es decir, sacar del aula a los estudiantes para que resuelvan problemas que tenemos en nuestra comunidad. Por lo tanto, el valor del aprendizaje más servicio es fundamental aquí también. Ahora, esta asignatura no está bajo la metodología de aprendizaje más servicio, porque los estudiantes tenían que desarrollar ciertas competencias del siglo XXI. Yo no le llamo competencias blandas, a mí no me gusta, creo que el lenguaje crea realidades. Lenguajes blandas, habilidades blandas, habilidades duras. Creo que eso no corresponde para esta época en la que estamos viviendo, donde necesitamos que las empresas realmente le den valor a estas habilidades. Yo le hablo de habilidades de competencia del siglo XXI, que son las competencias para el agentes de cambio. Entonces, lo que hicimos fue explicarle a los estudiantes qué es lo que era una competencia, que es esta trilogía de saberes. Por lo tanto ellos iban a aprender de emprendimiento, iban a practicar emprendimiento en habilidades, y también iban a desarrollar ciertos valores respecto del emprendimiento. ¿Sí? Íbamos a tener esa trilogía siempre. Y lo que hicimos fue también darle como contexto y decirle, bueno, ahí está obviamente esto es de LinkedIn, y ahí lamentablemente esa habilidad es blanda, y yo les decía, ¿no es cierto?, esto mismo que les mencioné, y habla de la creatividad, la persuasión, la colaboración, como habilidades que son requeridas por las organizaciones. Y esto lo dice LinkedIn, que es una gran red social profesional, pero también lo dice el World Economic Forum. Es decir, que hoy día nosotros tenemos que enfocar nuestros trabajos docentes y de aprendizaje en esta metodología. La metodología de innovación, de análisis crítico, del aprendizaje activo, la creatividad. Por lo tanto, yo le puse estrellitas ahí y le mostré esta lámina a los estudiantes para que ellos entendieran qué estábamos haciendo en esta asignatura. Le dijimos también que iban a practicar estos dos tipos de pensamiento, el pensamiento analítico, ¿no es cierto?, la matemática, por eso es importante el álgebra, el cálculo, todo lo que es, ¿no es cierto?, el razonamiento lógico, todo lo que es más tradicional, que es como el lado del cerebro izquierdo, y también lo más lúdico, el pensamiento intuitivo, que es el lado derecho, ¿no es cierto?, la creatividad, el tema de lo heurístico, ¿no es cierto?, basado en experiencias, la empatía, como decía Berta recién. Y por lo tanto, este contexto ayuda bastante que los estudiantes entiendan por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y esta es la lámina interesante de la Agenda 2030. Chile suscribió, ¿no es cierto?, este convenio del 2015, donde dice que todos los países tenemos que aportar, es decir, nosotros, no todos los países, sino que todos los ciudadanos tenemos que aportar a cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Y esto puede ser un marco de referencia muy bueno para cualquier asignatura. Nosotros le dimos una mirada amplia, ¿no es cierto?, pero puede haber, como en el caso de algunos electivos que mencionaban recién, enfocarse en un solo objetivo, como por ejemplo la igualdad de género, que es un tema que nosotros tendríamos que afrontar próximamente, ¿ya? Y además también les dijimos que estábamos viviendo una pandemia, que era algo que no se vivía en 100 años, y que por lo tanto también podrían aprovechar, resolver problemas que estábamos viviendo hoy día. Por lo tanto, los estudiantes lo que hicieron fue a partir de cero, ¿ya? Ellos crearon todo desde cero. Y ahí eso es un desafío mayor, porque uno está aplicando el aprendizaje en base a desafíos. ¿Cuál era el desafío? Que ellos resolvieran un problema que valiera la pena resolver, un problema que ellos detectaran. Hicimos grupos en Zoom de manera aleatoria, y les enseñamos desde la teoría lo que es el procedimiento del design thinking o pensamiento de diseño. Esta es una metodología que se está usando en las mejores escuelas de
de innovación, de negocios, de emprendimiento a nivel internacional, que nació, ¿no es cierto?, en Estados Unidos y que de alguna manera te ayuda a hacer un proyecto de innovación, pero de una manera iterativa, es decir, aprender desde el ensayo y error, desde la mejora continua. En palabras simples, porque la idea también es compartir ciertas buenas prácticas, yo creo que uno aprende mucho de los colegas también. El Design Thinking tiene estas 5 etapas, parte con la empatía, donde los estudiantes definen un problema, que es un problema que le aqueja a alguien, después la definición del problema y así sucesivamente. Entonces, tuvimos Paulina, 2 grupos. van quedando ¿Sí? 2 minutos ya. Sí, ningún problema, yo cierro. 50 estudiantes en cada uno de los cursos, con un ayudante, por supuesto, y con comisiones evaluadoras. Los estudiantes tenían que presentar sus informes de manera por etapas y con expertos, con miradas de expertos, que eso también fue súper valioso. Aquí un resumen de lo que hicieron los estudiantes. Ellos detectaron un problema real, estos son los entregables, después el modelo Canvas, después un diseño de prototipo, y por último un pitch, es decir, contarle a otros cuál es su proyecto, cuál es su idea de negocio y qué problemas están relacionando. ¿Qué resultados tuvimos? Aquí ustedes pueden ver la lámina, donde tuvimos 20 grupos, los que están resaltados en amarillo fue lo que ganaron. Ah, ya, que se apoyó todo. No. ¿Eso solo? Bueno, ganó NutriChilds, que fue, ¿no es cierto?, un grupo que decidió hacer algo respecto de la nutrición de los estudiantes, y fue súper interesante porque hicimos un pitch fest, es decir, un espacio abierto donde los chiquillos transmitían sus pitch con otras personas y recibieron información y retroalimentación. Además, y ya con esto termino, el desafío yo creo que es cómo evaluamos las competencias directivas o las competencias transversales. Y yo quise hacer un plan piloto, usé una rúbrica estandarizada de la Asociación de Universidades de College de América, aquí las tengo, es una rúbrica de valor de trabajo en equipo, la apliqué a cada uno de los estudiantes, y solamente mostrarles que aquí donde está el corazón verde es lo que ellos evalúan, se evaluaron como trabajo en equipo, entonces ellos dicen acá que cómo contribuyen al trabajo en equipo, las más altas estándar. Sin embargo, me llamó la atención que en temas de resolución de conflicto, ellos en realidad se autoevaluaron aquí, como que aceptan pasivamente los puntos de vista, pero no pueden resolver los conflictos. Entonces, aquí también hay una baja, una mitad entre lo que son un nivel más bajo y un nivel más alto. Desafíos, no hay que reinventar la rueda, hay que mejorarla, entonces yo creo que las rúbricas son importantes. Y por último, los mismos estudiantes, dentro de lo que nosotros les planteamos, ellos se definieron como estudiantes AAA+, que son estudiantes activos, estudiantes autónomos y estudiantes agentes de cambio. Es un desafío, no es fácil, se resisten, y hay mucho trabajo para el profesor y la profesora en este caso, de dar feedback, de retroalimentar a los 10 grupos. Pero yo creo que es parte de nuestro aprendizaje y la retroalimentación es fundamental. Así que muchas gracias, quedo atenta. Agradecemos la presentación de Paulina Gutiérrez, quien nos dio a conocer su experiencia a partir de ideas de negocios innovadores vinculadas a los 17 objetivos de la Agenda 2030 en Desarrollo Sostenible. Vamos a dar lectura de los comentarios y preguntas que se van formulando a partir de esta ponencia. Marieta Pizarro nos comenta que es buenísimo el marco referencial y conceptual para desarrollar las estrategias dado el contexto. Juan nos formula una pregunta. ¿Has aplicado lo expuesto a iniciativas de innovación social con los estudiantes? ¿Qué impactos han logrado? A ver, yo creo que dentro de los proyectos que se hicieron hay varios como que uno pudiera considerar innovación social, ¿no es cierto?, que resuelven un problema comunitario. Sin embargo, yo creo que el desafío está en cómo evaluamos el impacto que eso tiene, porque esto todavía es a nivel, imagínate, están en primer año, entonces, ¿cómo podemos nosotros como universidad o con las unidades que están relacionadas con el emprendimiento seguir apoyando estas iniciativas?
Y en ese sentido yo creo que hay harto que hacer para vincular, porque está el USCAI en Antofagasta, que hay redes de contacto. Yo personalmente pertenezco al ecosistema, pero yo creo que ese es un poco el desafío de que ellos vayan continuando durante la carrera en sus proyectos de innovación social y que más asignaturas se vinculen a eso. Así que sí. Gracias, Luis. Muchas gracias, Paulina. Varias felicitaciones al respecto. Consideran que es muy buena metodología, ¿verdad? Además que es una experiencia y modelos extraídos del extranjero y que son aplicados en un contexto nacional. Así que muchas felicidades, Paulina. Y pues les damos, vamos a hacer una pausa para que podamos un poco refrescarnos, si alguien puede ir a tomar un café, a refrescarse, y retornamos a las 11:40 en la sala. El link le vamos a dejar en el chat para que nuevamente retornemos. Recordemos que las preguntas que fueron formuladas a los expositores van a ser enviados a sus correos electrónicos para que todos podamos tener la oportunidad de poder tener las respuestas a las consultas, ¿no? Tenemos entonces el link de la página donde ustedes pueden acceder a la sala, luego a las 11:40 nos volvemos a reencontrar, como también el link de la sala para reencuentro directo. Muchas gracias, que ustedes puedan tener esta libertad de tomar el break. Gracias, saludos. Muchas gracias a todos por participar, nos vemos en 10 minutos más. Gracias. Chao, gracias. Chao.